Bueno, hola y bienvenidos a un nuevo episodio aquí del podcast de Contracultura. Antes de empezar, quiero que hagamos un ejercicio. Pensemos en los últimos 3 años. ¿Cuántas veces hemos sentido que el mundo se ha vuelto loco? ¿Cuántas veces hemos leído una noticia y hemos sentido una punzada en el estómago? Pero esta no es solamente de tristeza, sino de confusión. Como si las piezas del rompecabezas no encajaran, aunque el presentador de la televisión te jure que sí. Si hemos sentido esto, tengo algo que decirte, no estás perdiendo la cabeza. Lo que estás sintiendo es el roce de un proyectil invisible. Porque aunque no veas trincheras en tu calle ni escuches aviones de combate sobre tu casa, estás en medio de una guerra. Y hoy vamos a desglosar una obra que es literalmente muy importante para mí. Es un manual de supervivencia para el siglo XXI y se llama La Guía del Ciudadano para la Guerra de Quinta Generación, que ha sido escrita por el general Michael Flynn y el sargento Vaughn Cutler. Y lo importante aquí es entender quién era Michael Flynn o quién es, ¿cierto? Porque aún, por supuesto, está con vida, está entre nosotros. Bueno, Michael Thomas Flynn fue un teniente general retirado del ejército de los Estados Unidos que fue el 18º director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa y además fue consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump. Esto fue entre el 20 de enero del 2017 al 13 de febrero del 2017 y ahí hubo toda una campaña para poder sacarlo de ahí, todo un escándalo. Y el objetivo era, por supuesto, que Trump no escuchara a personas como Flynn. Bueno, esto es sumamente relevante porque él escribió un libro con el sargento Vaughn Cutler. Y este no es un libro de historia militar, sino que es un mapa que nos explica hoy día que el campo de batalla ya no es un territorio geográfico, sino está en tu mente. Y el objetivo ya no es capturar una capital, sino capturar tu voluntad, tus emociones y tu capacidad de decidir. Flynn y Cutler nos dicen algo que es aterrador, pero por supuesto necesario de escuchar. Intentar luchar en este nuevo mundo con las ideas del pasado es como intentar hundir un acorazado moderno usando bayonetas. Es completamente inútil. Y hoy día en este programa, aquí en el podcast de Contracultura, vamos a aprender a fabricar nuestras propias armas, la información, el discernimiento y la comunidad, que son estas armas, ¿cierto?, para poder ganar esta guerra en este campo de batalla que ya no es este territorio geográfico que dijimos, sino está en tu mente. Otros, como la OTAN, han llamado esto la conquista del corazón y la mente de las personas. Se han hecho numerosos documentos en base a esto. Por eso este libro, La Guía del Ciudadano para la Guerra de Quinta Generación, es un libro sumamente importante para poder entender lo que está sucediendo hoy en día. Aquí hace muchos años atrás hablamos de Yuri Bezmenov, este agente, ¿cierto?, que desertó de la KGB y que nos habló de las tácticas de subversión, ¿cierto? Subversión ideológica, estas 4 etapas que están tan bien descritas en su libro Love Letter to America. Pero hoy día vamos a hablar justamente una vez más de esta guerra de quinta generación, así que quédense con nosotros, no se van a querer perder un segundo de lo que viene a continuación. Bien, hay que entender la evolución de los conflictos y el nacimiento de la llamada guerra de quinta generación. Y para entender dónde estamos tenemos que entender cómo llegamos hasta aquí, porque la guerra siempre ha evolucionado. Y para entender cómo ha evolucionado, bueno, las guerras de primera generación eran de hombres en línea, ¿cierto?, con mosquetes. Las guerras de segunda generación introdujeron la potencia de fuego masiva, la artillería. Las de tercera generación, bueno, introdujeron un factor clave que es la velocidad, los tanques, la llamada guerra relámpago, la Blitzkrieg. Y la cuarta generación nos trajo todas las guerrillas, el terrorismo, donde el enemigo se escondía entre la población civil. Pero las guerras de quinta generación son absolutamente diferentes porque esta es una guerra de la percepción. En la guerra de la quinta generación el atacante es invisible. Puede ser un algoritmo, un presentador de noticias o incluso una ONG financiada por un multimillonario al otro lado del mundo. Y el objetivo aquí es que tú mismo te rindas sin saber que te están atacando. Y aquí entra un concepto clave según el libro de Michael Flynn. La guerra sin restricciones, que ya lo hemos analizado en otros episodios del podcast de Contracultura hace algunos años atrás. Esta es una doctrina desarrollada por coroneles chinos que dice que todo es un arma.
un virus es un arma, el precio de la gasolina es un arma, un meme en Twitter puede ser un arma o en X, ¿cierto? Y en esta visión la distinción entre tiempo de paz, entre comillas, y el tiempo de guerra, también entre comillas, desaparece porque siempre estamos en guerra. Ahora bien, en las guerras anteriores, podemos imaginar aquí como si el mundo fuera una pecera, ¿no? Y en las guerras anteriores alguien intentaba romper el cristal. Pero en la guerra de quinta generación el enemigo simplemente cambia la temperatura del agua o le añade una gota de veneno cada día. Los peces siguen nadando creyendo que todo está bien hasta que es demasiado tarde para poder saltar. Ahora, ¿cómo nos atacan? Bueno, principalmente a través de dos herramientas, las denominadas PSYOPs o operaciones psicológicas y el gaslighting que también hemos visto. Todo esto lo hemos visto durante años aquí en el canal en Contracultura, pero nunca habíamos analizado con profundidad este nuevo libro del general Flynn. Volvamos por un segundo a las PSYOPs o operaciones psicológicas. Una PSYOP no es solamente una mentira, es mucho más sofisticada que eso y tiene un propósito muy clave. La información que se selecciona quirúrgicamente es para disparar tus emociones. Y este libro menciona un ejemplo fascinante. Se recordarán ustedes el debate viral que hubo en un momento sobre si un vestido era azul o amarillo. Todo esto puede parecer una tontería, pero Flynn y Cutler sugieren que estos eventos se usan para medir la polarización. Es una especie de globosonda. ¿Quién comparte? ¿Quién se enfada? ¿Cómo se divide la gente por algo trivial? Es un entretenimiento para batallas mucho más grandes que se van a dar a continuación. Pero luego está el gaslighting. Esta palabra viene de una vieja película donde un hombre manipula las luces de la casa y le dice a su esposa que ella se lo imagina, que eso no está pasando. Pero ella después empieza a dudar de su propia cordura. Y hoy el sistema hace exactamente lo mismo contigo. Te dicen, la economía está mejor que nunca, mientras tú no puedes llenar el carrito del supermercado. Te dicen, las fronteras están seguras, mientras ves imágenes de miles de personas cruzando sin control. Y el objetivo aquí es muy claro, es que dejes de confiar en tus ojos y empieces a confiar solo en la denominada, entre comillas, narrativa oficial. ¿Qué es lo que pasa acá? Que cuando dejamos de confiar en nuestros sentidos, nos volvemos maleables y nos convertimos en un rehén psicológico. Ahora bien, esto es sumamente fascinante porque acá hay que entender quiénes son los jugadores. Los jugadores. Se habla del unipartido, ¿cierto? Este partido único, da lo mismo si elegimos izquierda o derecha muchas veces. Y también se habla mucho del gobierno en las sombras. ¿Quiénes realmente manejan los hilos del poder en los países? Específicamente en países como Estados Unidos, por ponerlo de ejemplo. Y aquí es justamente donde la historia se vuelve mucho más profunda, así que presten profunda atención. Este libro nos habla de un unipartido. Y a menudo pensamos esto en la política como un partido de fútbol, ¿no? Los rojos contra los azules. Pero ¿qué es lo que hace Flynn? Nos advierte que en las altas esferas esta distinción es una ilusión, porque existe una élite que comparte una agenda globalista y son los llamados rhinos, en el caso de los republicanos, ¿no? Que son, en el fondo, es una manera de decirle que son republicanos solamente de nombre. O también aquí entran los demócratas radicales que trabajan para el mismo fin, el control total, ¿no? Pero no son solamente los políticos, aquí hay actores no estatales y es donde esto se pone realmente interesante porque hay organizaciones como el Foro Económico Mundial, BlackRock o Vanguard y todas estas entidades también tienen mucho más dinero y poder que naciones enteras y ellos impulsan conceptos como las ciudades de 15 minutos o el no poseerás nada y serás feliz. El libro además menciona figuras como Yuval Noah Harari, que es asesor de Klaus Schwab, que fue reclutado además Klaus Schwab en su momento por Henry Kissinger, y en el fondo todo esto viene de la CIA, quien nos dice abiertamente que el libre albedrío se ha acabado y que los humanos son ahora animales hackeables. Estas son las palabras textuales de Yuval Noah Harari. Y esta es la mentalidad del enemigo en la guerra de quinta generación. Tú no eres un ciudadano con derechos, eres un dato que debe ser gestionado. Y es por eso que aquí viene todo ese discurso también del Foro Económico Mundial, que ya no es necesario que hayan elecciones, porque la gente ya no tiene ninguna necesidad de pensar por sí misma. Ellos saben perfectamente qué es lo que nos conviene. Esto lo dicen delante de tus propias narices. Ahora, aquí hay todo un tema de cómo, ¿cierto? La gente se pregunta cómo se puede lograr que aceptemos una cosa como esta. Bueno, muy simple. Lo hemos visto en los últimos años controlando el lenguaje.
Flynn compara la censura actual en Internet con la quema de libros de los regímenes totalitarios del pasado. Si Google o Wikipedia pueden decidir qué es verdad, entre comillas, y qué es desinformación también, entre comillas, entonces ellos son los dueños de tu realidad. Aquí se han llegado a cambiar, según Flynn, las definiciones completas de los diccionarios. Cambiaron la definición, por ejemplo, de vacuna, cambiaron la definición de recesión, y tenemos que entender que las palabras crean realidad. Entonces, si controlamos las palabras, controlamos el pensamiento de las personas. Si no tienes una palabra para describir tu opresión, no puedes protestar contra ella. Y esto es lo que hemos visto durante los últimos años. Ha habido esta suerte de instauración, ¿no?, de la neolengua, esto que aparece descrito también en el libro Orwell, en el libro de Orwell 1984. Por eso hemos visto una cantidad impresionante de nuevos términos, nuevas palabras que han entrado, ¿cierto? Y todas tienen connotaciones políticas, ¿no? Detrás de ello hay una agenda política. Pero hay un dato muy importante que hay que poner mucha atención, y este dato se subraya. Y todos deberían conocer esto. Si ustedes supieran la importancia de este programa, de entender esta información, muchas personas no serían manipulables y por lo menos podrían entender por qué el mundo se ve inmerso en esta maraña de información, de desinformación a la vez, y la gente realmente no sabe qué creer. Hay una ley, que es la Ley de Modernización de Smith-Mundt del año 2012. Pero antes de esta ley era ilegal que el gobierno de Estados Unidos usara propaganda diseñada para el extranjero contra sus propios ciudadanos. Pero en el año 2012, bajo la administración de Obama, eso cambió completamente, porque ahora es legal que el Estado use técnicas de manipulación psicológica, tal como ustedes lo escuchan. Imagínense la gravedad de esto: técnicas de manipulación psicológica destinadas para un enemigo extranjero, ahora contra su propio pueblo. Entonces aquí hay que hacerse la pregunta, dice Flynn: las noticias que estamos viendo no están diseñadas para informarte, sino para moldear tu comportamiento. ¿Les suena esto? ¿Cuántas veces han visto los matinales? ¿Cuántas veces han visto los programas de opinión? Programas que parecen simplemente de entretenimiento, pero que tienen un objetivo muy claro, que es moldear tu comportamiento. Cómo han ido cambiando las definiciones. No se hablaba en Chile de una revolución en curso, una insurrección en curso. Se hablaba de estallido social. Es completamente diferente, ¿no? Ahí, con la palabra estallido social, cada vez que tú ocupas ese término, lo que estás haciendo, estás ocultando, ¿cierto?, que hay actores que diseñaron esto, y por supuesto esto pasa simplemente como un exabrupto social. ¿Se dan cuenta la importancia de esto? Con los años, por supuesto, se ha demostrado que de estallido social esto no tuvo absolutamente nada. Lo mismo pasó con las protestas de George Floyd y tantas cosas más. Lo que está pasando en Ceuta ahora, los medios de comunicación todavía te están diciendo que esto es una crisis migratoria, cuando en realidad es parte de una guerra de quinta generación. Entonces esa es la idea. Aquí no están informándote, sino que están moldeando tu comportamiento final. Entonces aquí podemos hablar de lo que dice Flynn, ¿no? Hablemos de tu teléfono, porque el libro explica el scrapping o el respaldo de datos, ¿no? Lo que se denomina el respaldo de datos. Y cada vez que das un me gusta, por ejemplo, cada vez que buscas algo en Google, estás dejando un rastro. Y existen empresas que recolectan esto para hacer un análisis del sentimiento. Todo esto se estudia en marketing hoy en día, ¿no? El marketing de los comportamientos, cómo se comportan las personas, para hablarlo en lenguaje muy simple. Pero en el fondo, ¿qué es lo que pasa aquí? Obtienen información que es clave, saben exactamente qué te da miedo, qué te gusta, qué te hace feliz, qué te indigna, qué tendencias políticas tienes, etcétera, solamente por darle un like, por darle un corazoncito, un me gusta, a veces a algo que estás viendo en las redes sociales. Y Flynn dice que en la guerra de quinta generación se usa toda esta información para crearte una burbuja de realidad. Te muestran en el fondo solo lo que quieren que veas para que te enfrentes a tu vecino, ¿cierto? El objetivo, por supuesto, es lo que hemos venido hablando durante años y años y años en este canal, que es no caer en la polarización. Y el objetivo es ese, la polarización. ¿Por qué? Porque un pueblo dividido es un pueblo absolutamente débil. Mientras nosotros nos peleamos por razas, géneros, vacunas, ellos consolidan el poder en la sombra. No, esa es la clave de todo esto. La gente completamente dividida, hombres, mujeres divididos, ¿cierto?
padres e hijos divididos. Todo lo que vemos hoy día en general apunta hacia la división de las personas para que no nos podamos, para que sigamos siendo un pueblo débil. Entonces aquí tenemos algo que es clave y que viene a continuación. Porque, y escuchen bien esto, no todo es oscuridad. Este libro además tiene algo muy, muy importante porque en el fondo es una guía de acción. Muchos preguntan qué es lo que se puede hacer. Bueno, aquí van a obtener las respuestas. La pregunta que surge ahora, bueno, ¿cómo ganamos esta guerra en medio de todo esto? Y bueno, primero convirtiéndonos en un guerrero digital, ¿cierto? Esto no significa pelear en los comentarios de Facebook, sino que significa ser un faro de verdad, compartir información que sea relevante, compartir información que sea verificada, ¿no? Porque con el tiempo ustedes se dan cuenta que eso va prevaleciendo y los que han ido mintiendo o han ido tergiversando las cosas que han ido pasando, ¿no? Finalmente quedan como mentirosos. Por eso es tan importante ser ese faro de verdad, compartir esa información real, verificar la información, cuidar el tono, el lenguaje. Todo ese tipo de cosas son absolutamente fundamentales dentro de esta guerra de quinta generación. Y segundo, hay algo que es muy clave que han dicho todos los que han visto cómo funciona este sistema, ¿cierto? Este poder dentro de la sombra. Bueno, es la acción local. Hay que olvidarse aquí de los poderes, ¿cierto? De Washington por un momento y todo este tipo de cosas, porque la guerra se gana en tu localidad, en tu municipio, en tu condado. Involucrándose, por ejemplo, en la junta escolar, alertando a los padres sobre ciertas cosas que están tratando de imponer los gobiernos y que pueden ser riesgosas para nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, en vigilar las elecciones locales. Toda la gente que está haciendo este trabajo también de vigilar las elecciones locales, esto es tremendamente bueno, ¿no? Conocer a nuestros policías, conocer a nuestras autoridades, conocer a nuestros sheriff. Porque la clave aquí es la siguiente: si recuperamos nuestras comunidades, bueno, recuperamos el país. Esto se trabaja en estos pequeños clusters, ¿cierto? En estos pequeños nodos, en estos pequeños condados, en estos municipios, ¿cierto? Dentro de nuestras escuelas. Y eso es lo único que puede impulsar una recuperación después en el macro a nivel de país. Y por supuesto hay otra cosa que es clave, hablando de que no todo es oscuridad, ¿cierto? Porque esto es una guía de acción, nos dice Flynn. Bueno, es la autosuficiencia, el tercero. Hablamos que el primero era convertirse en un guerrero digital, el segundo la acción local y el tercero es la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque la libertad empieza en nuestro jardín. Si puedes, por ejemplo, cultivar parte de tu comida, si tienes un filtro de agua, cosas de ese tipo, si tienes medicinas básicas, si tienes algo que es tan importante, un círculo de confianza con tus vecinos, todo esto te hace mucho más difícil de controlar. Hemos visto innumerables ejemplos de acciones locales, ¿no?, que han bloqueado mandatos o ordenanzas, etcétera, porque los vecinos se oponen. Lo mismo está pasando ahora con el tema de las semillas en Chile, que hace muchos años ya quieren controlar el tema de las semillas. Bueno, aquí está la acción local, cosas sumamente claves, y hay mucha gente que está trabajando en esto, en evitar el control de las semillas, por ponerles un ejemplo. Entonces, eso es lo que nos hace difíciles de controlar, porque el sistema, que es lo que está haciendo durante los últimos años, y ustedes se fijan que todas las políticas van orientadas a lo emocional, que tenemos una serie de derechos que tienen que ser garantizados por el Estado, pero el sistema lo que está haciendo aquí es utilizar esa dependencia como arma. Primero nos hablan de derechos adquiridos que tenemos que no nos benefician absolutamente en nada, sino que son para que el Estado tenga mayor poder sobre nosotros, y utilizan esa dependencia después como arma. Pero si no dependemos de ellos, si no dependemos del gobierno para poder comer, por ejemplo, el poder que tienen sobre nosotros se desvanece absolutamente. Si se fijan ustedes, todo esto va orientado, como por ejemplo lo que mencionamos hace un poco, ¿cierto? Estas ciudades de 15 minutos, ¿cierto? También está el sistema ESG, que es ambiental, social y de gobernanza. Hay mucha gente ahí compartiendo en redes sociales y que tienen grupos de acción climática, humedales sustentables, todo eso bajo la apariencia, ¿no?, de salvar el planeta o tu comodidad urbana, ¿no? Se está construyendo una infraestructura aquí de control total.
Finalmente las personas que crearon todos estos términos no tienen nada que ver con salvar el planeta ni el medio ambiente, todo lo contrario. Son los que promueven las guerras, porque cuando hay guerras nadie habla de la contaminación, ¿no? No entra ahí el tema del cambio climático ni de la cantidad de muertos que se producen, ¿cierto? Ahí se cae todo este discurso humanista y también el discurso ecológico, ¿no? Las guerras contaminan más que cualquier otra cosa. Entonces, bajo toda esta apariencia se está tratando de construir una infraestructura de control total. ¿Qué es lo que dice Flynn? Bueno, si tu comportamiento no se alinea con los valores del unipartido, de este unipartido, tú, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener una puntuación social baja, tu acceso al crédito se va a restringir y tu movilidad se limita. Para los que no creen en esto, bueno, es el modelo de crédito social chino que ha sido exportado a Occidente, que el Foro Económico Mundial cada vez que lo menciona, salivan con esto, porque es el sueño húmedo. Este crédito, el sistema de crédito social chino exportado a Occidente, por supuesto que se genera a través de la presión corporativa y la manipulación psicológica. Y aquí tenemos mucho más, porque vamos a profundizar aquí en este bloque sobre la tecnología. El libro habla, ya les dije, del scrapping, ¿cierto? Este respaldo de datos, de cómo cada vez que usamos una aplicación gratuita, entre comillas, el producto realmente somos nosotros. Esos datos van a ser vendidos a una tercera compañía, pero tus datos demográficos no son los más importantes, sino tus sentimientos. Aquí tenemos hoy día, imagínense la complejidad de todo esto, porque tenemos la inteligencia artificial que ahora analiza tus publicaciones para saber qué te hace enfurecer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la ira es la emoción más fácil de usar para la polarización. ¿Han visto los comentarios de repente respecto a una noticia particular? Inmediatamente salen los enfurecidos. Estamos llenos de gente enfurecida. Vemos videos de una persona pescando, por ejemplo, y salen inmediatamente los otros decir que le estamos haciendo daño a un animal, pero con rabia, ¿no? Con rabia está ese enfurecimiento que se utiliza para el tema de la polarización. Hemos visto cómo esto ha afectado profundamente también en el caso de Chile, la industria salmonera, ¿no? ¿Cuántos iracundos hay detrás de esos comentarios que finalmente qué es lo que terminan haciendo? Bueno, dañar un objetivo, que en este caso es una industria particular. Yo por lo menos no como salmón porque lo considero un pez, ¿no? Pescado una vez que sale del agua, bastante tóxico. Pero hay que entender las cosas un poco más allá, ¿no? Aquí hay intereses económicos y este tipo de cosas se usan para la polarización, se financian ONGs, ¿cierto? Para poder hacer competencia desleal con otros países, etc. Por eso es tan importante no caer en esa emoción, porque eso nos nubla, ¿cierto? Del análisis final que podemos tener, que tiene que ser lo más equilibrado posible para poder entender esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el algoritmo sabe que tú odias cierto tema, en el fondo te va a mostrar contenido que te haga odiarlo aún más y al mismo tiempo te va a mostrar a tu vecino contenido que le haga odiarte a ti. Entonces, ¿qué es lo que hace Flynn? Bueno, él compara toda esta censura actual, lo que ya vimos con la quema de libros, pero es mucho peor porque esto es invisible. Cuando Wikipedia, por ejemplo, cambia la definición de una palabra o cuando Google oculta resultados de búsqueda, están alterando el registro histórico en tiempo real. Acabamos de ver una serie de denuncias que han surgido porque una empresa de IA estaba comprando libros raros en una serie de librerías. Esto ya está confirmado. Y finalmente, ¿qué es lo que estaban haciendo? Bueno, una vez que los escaneaban, los destruían. ¿Se dan cuenta cómo se están alterando los registros históricos en tiempo real frente a nuestros propios ojos? Sin hablar de que están saliendo una serie de películas donde alteran los sucesos, los significados, una serie de cosas. ¿Y qué pasa al final? Que si no podemos encontrar la información histórica para efectos prácticos, esta información ya no existe. Imagínense solamente el caso de la computadora de Hunter Biden que tanto se habló, o las teorías sobre el origen del COVID. Bueno, esto no se trataba si eran de verdad o no, se trataba del dominio de la decisión. Lo acabamos de ver, ¿cierto?, en el Congreso norteamericano con todo este tema con el doctor Fauci. Esto una vez más ha probado que teníamos razón, ¿no? Entonces, el enemigo, ¿qué es lo que necesita? Controlar el flujo de información para que tú tomes la decisión que ellos quieren
Pero el gran engaño aquí es creyendo que fue idea tuya, que eres tú el que está salvando el planeta o eres tú la persona que está tomando las decisiones, ¿cierto?, para un mundo mejor. Y la personalizan dentro de ti para que tú creas que fue de tu invención. Entonces, aquí hay una serie de organizaciones, de estrategias de desestabilización, ¿no? Pero dentro de esas estrategias de desestabilización también entran las organizaciones paramilitares, ¿no? Esto sale en el capítulo número 7 del libro y habla de las estrategias de desestabilización. Flynn y Cutler definen a grupos como Antifa, Black Lives Matter, no como movimientos sociales espontáneos, sino como brazos paramilitares del unipartido. Su función aquí es crear caos en las calles cuando la narrativa política lo necesita. ¿Qué fue lo que pasó en Chile? Exactamente lo mismo. La función era crear el caos en las calles para poder derrocar al presidente electo democráticamente, nos haya gustado o no, que se llamaba Sebastián Piñera Echeñique, ¿no? La narrativa política necesitaba ese caos para poder tomar el poder y se activan estos grupos, estas células para poder crear este caos. Y aquí entra el miedo, ¿no?, como una herramienta de control. Todo el mundo pensaba que le iban a asaltar el negocio, que le iban a quemar la casa. Esto se dio en muchos casos, ¿cierto? El ciudadano empieza a sentir que el orden público se está desmoronando. Se atacaban a las fuerzas de orden y seguridad. Por eso también se atacó a al policía que controló a este tipo que estaba completamente drogado, que era George Floyd, que después se comprobó todo esto, muy parecido a lo que ha pasado en Chile con algunos policías, ¿cierto?, que se han visto dentro del mismo esquema, cuando su único mandato, ¿no?, era poder defender el orden público. Así que aquí está el miedo como herramienta de control. La gente empieza a sentir que, como les decía, que el orden público se empieza a desmoronar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente va a estar más dispuesta, y esto es la clave, más dispuesta a aceptar medidas autoritarias a cambio de seguridad. ¿Cuántas veces han visto que están metiendo todos estos sistemas de controles biométricos dentro del que nos acerca el sistema de control social chino? ¿Y cuál es la excusa que dan? Bueno, es que estamos desbordados de la delincuencia. El problema que ellos mismos metieron a los delincuentes fue la misma clase política, el mismo unipartido, ¿cierto? Este consorcio entre izquierda y derecha, falsa derecha, que metió a toda esta gente dentro del país. Y aquí Flynn va mucho más allá, porque él dice que las grandes corporaciones tecnológicas y las fundaciones como la de Bill Gates, por ejemplo, también actúan como organizaciones paramilitares. ¿Por qué? Porque tienen sus propias fuerzas de seguridad. Ellos controlan infraestructura crítica. Tienen la capacidad de eliminar, entre comillas, civilmente a cualquier persona desconectándola del sistema financiero digital. Durante los últimos años, la cantidad de gente que le han cancelado cuentas bancarias o que le han hecho desaparecer su dinero del banco es absolutamente brutal. Pero de eso nadie habla o no se pone, ¿cierto?, en la dimensión correcta para que se den cuenta de lo grave que es esta situación. Y aquí el punto clave es entender que esto es una advertencia de que estamos en un periodo de noche social, ¿cierto?, una oscuridad social donde las estructuras antiguas se están demoliendo para dar paso a algo mucho más controlado y menos humano. Y aquí hay dos teorías, ¿no? Dos teorías. Una, que el sistema tiene que caer de todas maneras para que nosotros construyamos algo nuevo, porque el sistema dicen que es insalvable. Y la otra teoría, que es la que todos creemos que lo que ellos están haciendo es, ¿cierto?, el orden a través del caos. Están demoliendo el sistema para poder crear este nuevo sistema donde estas estructuras antiguas ya no, por supuesto, ya no van a tener peso, ya no van a tener respaldo de la gente, y están demoliendo estas estructuras para dar paso a algo mucho más controlado, y aquí viene la clave, mucho menos humano. Imagínense con la introducción de la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas. Entonces, aquí ya hablamos de que para contrarrestar esto había que convertirse en estos evangelizadores de la verdad, que la verdad, ¿cierto? Hay un dicho muy sabio que dice: la verdad es el único desinfectante contra las psyops.
la verdad es el mejor desinfectante, o la luz solar, ¿cierto? Es el mejor desinfectante. Entonces, aquí hay que hacer el trabajo que muchos no hacen, que hacen estos videos simplemente emocionales, pero no van a las fuentes, no investigan, no cotejan, no ven las fuentes originales. Y como la gente está, además, y esto es clave, ¿no?, en esta cosa emocional de pelearse unos con otros, cuando tú, por ejemplo, y a mí me ha pasado muchas veces, me pongo yo como ejemplo, me ha pasado muchas veces que yo trato de ir en búsqueda de la verdad, de lo que está pasando en un país, en otro, y te dicen inmediatamente, no, tú te vendiste, porque ahora estás apoyando a Rusia, ahora estás apoyando a Trump, ahora estás apoyando a ahora estás hablando mal de Israel, ahora estás hablando bien de Israel. Bueno, la gente está en ese caos, digamos, cognitivo, en esa, ¿cierto?, efervescencia emocional que no les permite ver las cosas en su justa dimensión, tratar de hacer un análisis lo más imparcial posible, ¿no? Entonces, eso es absolutamente clave, compartir información verificada con tu círculo, porque esto rompe, por supuesto, la burbuja del algoritmo. Si hay algo que rompe la burbuja del algoritmo es compartir información verificada. Eso es absolutamente clave, ¿no? Entonces, el tema de la autosuficiencia que vimos, de tener un círculo de confianza, de ir construyendo este círculo de confianza, de conocer a las personas que están en ese círculo. Eso es fundamental. ¿Cómo conocer a una persona en el círculo de confianza? Bueno, una de las cosas claves, para mí por lo menos, es ir a acampar a veces con estas personas. Y tú te das cuenta al tiro a los 3 días si les cambió la personalidad o no, si tienen alguna capacidad de poder soportar cierta presión, que las cosas no salgan como ellos quieren. Bueno, ahí esa es una manera, viajar también, simplemente, no solamente salir a acampar, eso es algo que yo hago, pero una de las cosas más, de las mejores cosas que uno puede hacer para empezar a conocer ese círculo de confianza es viajar con las personas, ¿no? Viajar con las personas también, ahí tú ves realmente su carácter, si les va a cambiar, cómo funcionan bajo presión, etcétera. Sobre todo cuando las cosas no salen como ellos quieren y qué capacidad tienen de adaptación, de toma de decisión en esos momentos con la cabeza fría y no con las emociones. Entonces, crear esta red con vecinos, por ejemplo, si tú sabes de mecánica, él sabe de carpintería, el otro es enfermero, todo ese círculo de confianza. Y repito, lo más importante es poder verificar que esas personas realmente sean confiables y que vayan a actuar de manera racional bajo presión. Esto es lo que nos permitirá, dice Flynn, sobrevivir si el sistema decide apagarte, ¿no? Por eso es tan importante. Ahora bien, llegamos al final de este viaje, ¿no?, y a la conclusión, ¿no?, que se llama Las moscas contra el papel atrapa moscas. ¿De qué se trata esto, no? Porque en el capítulo 9 de este libro, que lo invito a comprar, está en Amazon, lo pueden encontrar ahí. De todas maneras, les voy a dejar el link en la descripción de este programa, que no he querido hacer más largo habitualmente, como es de 1 hora, porque la idea es que más personas puedas compartir esto. Esto es absolutamente clave. Esta información, si la gente hubiera sabido cómo funcionaba la mente de Bezmenov y lo que nos tenía que decir la KGB en algún momento, bueno, todas las cosas hubieran cambiado. Muchas de ese hechizo, ¿no?, digamos, de la subversión ideológica que describía este ex agente de la KGB, Yuri Bezmenov, en su libro Carta de Amor para América. Muchas de las cosas que hemos visto, sobre todo en los 90, en el 2000 y adelante, no hubieran tenido ningún poder sobre la gente y la gente hubiera estado despierta. Por eso me parece que esto es absolutamente clave, poder entender esta guerra de quinta generación, donde de repente el ejecutivo inofensivo de una compañía puede ser un agente, ¿cierto?, de este caos, de este cambio. Han escuchado hablar de estos agentes del cambio. Bueno, han escuchado hablar de los expertos. Todo eso tiene que ver con esto. Imaginemos estas moscas contra el papel atrapamoscas, ¿no? Las moscas, ¿qué es lo que deben hacer? Deben conquistar el papel atrapamoscas, dice Flynn. Debemos imaginar ese papel pegajoso que se cuelga en las granjas. Esto es el sistema actual, que es propaganda, deuda, miedo, entretenimiento completamente vacío. Y estamos todos ahí pegados, luchando individualmente por soltarnos de ahí. Pero Flynn aquí nos dice algo poderoso. Si todas las moscas baten las alas al mismo tiempo, con la misma dirección, el papel atrapamoscas no podrá sostenerlas. Y podemos aquí levantar el papel entero y volar con él. Esta guerra
de quinta generación tiene una debilidad fatal. Y esto es lo que hay que poner más atención. Necesita de tu consentimiento. No es nada sin ti. No es nada sin ti. Necesita tu consentimiento, tu aprobación, que tú te subas a su tren. Necesita que creas además en esta ilusión. Necesita conquistar tu mente y tu corazón. Y por eso ahora es el momento en que tenemos que decidir dejar de tener miedo. Es el momento en que decidimos si nuestra integridad vale más que nuestra comodidad. Y es aquí donde el arma del enemigo se encasquilla por completo. Porque nuestros vecinos, incluso las personas que estamos en desacuerdo políticamente, no son nuestro enemigo. Tu familiar, por ejemplo, que ha caído en la narrativa oficial, no es el enemigo. Él hay que entenderlo como una víctima de una operación psicológica masiva. ¿No vimos lo mismo durante el COVID, que es lo que se acaba de exponer dentro del Congreso norteamericano? El enemigo es el que sostiene el papel atrapamoscas. Esa es la clave. Y a eso ellos realmente le tienen miedo. Finalmente, esto es por el futuro de una humanidad mejor, por seguir manteniéndonos humanos. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene esto? Es seguir manteniendo nuestro futuro humano, porque si no va a ser reemplazado por todas estas infraestructuras de control. Que los rusos llaman, por lo demás, tecnofascistas. No están tan equivocados los rusos en esto. En Occidente los llamamos los tecnócratas, ¿no? Que tienen compañías que tienen más poder que un gobierno y que quieren utilizar sus sistemas tecnológicos, que en el fondo son sistemas de control, para controlar los destinos de la humanidad ya a esta altura, entre comillas, ¿no? Porque nos quieren reemplazar por las máquinas. Cuando nosotros poníamos portadas, yo me acuerdo de Skynet y todas estas cosas relacionadas a la película Terminator, se acordarán ustedes que había gente que posteaba, yo me acuerdo ciertos comentarios, pónganse serios, ¿cómo van a poner cosas como esas? Bueno, hoy día uno ve muchos medios tradicionales usando exactamente lo mismo que nosotros hicimos no sé cuántos años atrás, porque esto está pasando, esto es una realidad. Entonces aquí tenemos una serie de tipos, ¿cierto?, de guerra hoy día que se están empezando a estudiar con mucho más fuerza, porque no solamente está la guerra híbrida, la guerra irregular y la guerra irrestricta, ¿no? De los chinos, que es muy interesante. Busquen el podcast aquí sobre la guerra irrestricta. Recordemos que la guerra híbrida envuelve una combinación de fuerza física y operaciones psicológicas. Un ejemplo de esto fácil para entenderlo es cuando Estados Unidos se retiró de Afganistán, donde los eventos reales estaban mezclados con desinformación, información que tenía el objetivo, ¿cierto?, de desviar absolutamente la atención de lo que realmente estaba ahí, y quienes amplificaban este mensaje, por supuesto, era la media. Pero también aquí está la guerra irregular, ¿no? Esta que se denomina a veces una área gris, ¿no? Donde las legalidades se empiezan a difuminar, ¿cierto? Donde no tenemos una claridad, ¿cierto?, de lo que está pasando. Aquí podríamos meter el soft law, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? El poder blando, donde todas estas legalidades empiezan a perder peso, y la misma gente se empieza a preguntar, bueno, ¿por qué no se actúa? ¿Por qué no se actúa conforme a la ley? ¿Por qué no se hace cumplir la ley? ¿Por qué no hay nadie que esté preso después de todos estos escándalos? Así que aquí, por supuesto, muchas veces se involucran estos actores no estatales y técnicas que son tácticas, digamos, que son inconvencionales, que no son convencionales, digamos. Tenemos también el tema de la guerra irrestricta, que les mencionaba recién, que es un concepto global que fue desarrollado por los militares chinos y tiene una serie un amplio espectro, digamos, de tácticas que incluyen la manipulación económica, las PSYOPs, ¿cierto?, las operaciones psicológicas y cualquier cosa que puede, ¿cierto?, ayudarles a cumplir su agenda, incluso si se considera ilegal por estándares convencionales, ¿no? Esto normalmente incluye casi cualquier tipo de táctica, cualquier táctica que nos permita llegar a nuestro objetivo, incluyendo, por supuesto, las fake news
¿cierto? Y la desinformación. Y aquí hay algo absolutamente clave que les va a resonar porque mucha gente pregunta esto. Bueno, ¿cómo afrontar, ¿cierto?, esta disonancia cognitiva que muchas personas, incluidos los familiares, pueden experimentar, esta disonancia cognitiva, y que es en el fondo negarse a reconocer la información que se les presenta, que es información verídica, que muchas veces se pueden negar a reconocer por la misma naturaleza de estas operaciones psicológicas o las PSYOPs. Y esto puede, por supuesto, para mucha gente es absolutamente frustrante, ¿no? Cuando hay a veces intentos de educar a las personas, pero se topan ustedes con la ira y el rechazo, ¿no? O el ridículo. Pero aquí hay algo que es clave, que a veces es mejor guardar silencio después de presentar los hechos, porque en el fondo todo el mundo quiere sacar por la naturaleza humana, la gente quiere sacar sus propias conclusiones, quiere pensar por sí misma. Así que es mucho mejor presentar los hechos y después retirarse, ¿cierto?, silenciosamente, dejando que las personas procesen la información a su propio ritmo. Y después se van a dar cuenta ustedes que la gente sola, a veces pasa 1 año, 2 años, 3 años en este proceso, pueden pasar fácilmente, y después la gente sola se acerca a uno a preguntarte, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Tú me habías dicho esto? O se dan cuenta que uno maneja ese u otros temas y después la gente sola te empieza a preguntar porque están progresivamente saliendo de este hechizo. Hay otra cosa que es absolutamente clave y muy poca gente toma en cuenta, que es la fuente alternativa, ¿no? A veces la verdad debe provenir de fuentes distintas y hay que contrastar las posiciones. En el caso de la guerra es clave, las guerras no se inician por sí mismas, ¿cierto? Siempre hay dos bandos que tienen una historia que contar. Muchas veces no queremos escuchar la historia del otro bando y eso nos permite a veces llegar a un discernimiento y nos permite también llegar a la verdad. Por eso igual es importante ver otras fuentes que sean distintas a lo que pensamos nosotros y tratar de contrastar esa información para tratar de llegar a la verdad o al menos sacar una conclusión que sea más racional. Reconocer también que las generaciones más jóvenes, porque hay que abordar este adoctrinamiento que ha habido y reconocer que las generaciones más jóvenes han sido adoctrinadas con estas típicas ideas, ¿no?, que usted ha escuchado tantas veces, mi verdad, esta famosa mi verdad. Y esto dificulta, ¿cierto?, las conversaciones que tenemos entre nosotros sobre la verdad objetiva. Ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo actualmente. La fe es absolutamente clara, ¿no? Tener fe en que las cosas van a mejorar, que la humanidad ha pasado por una serie de problemas a lo largo de su historia y hemos seguido aquí. Así que mantener esa fe en la verdad, en que la verdad va a brillar al final, es sumamente importante. También todo esto permite muchas veces que desde nuestra misma posición contagiemos a las personas con algo positivo para que otras personas, familiares, también puedan reconocer esa verdad y avancen en el camino correcto. Mantenerse firme y actuar estratégicamente, esto es algo absolutamente clave, ¿no? Tratar de mantener la integridad en las conversaciones que tenemos con otras personas, en nuestros argumentos, tratando de expresarnos con calma, pero con firmeza. Eso es algo absolutamente fundamental y eso requiere una cierta templanza, ¿no? Un trabajo que hay que hacer. Y aquí también hay que saber cuándo uno debe insistir, pero también cuándo uno debe ceder, ¿no? Aquí hay que tener el criterio para saber cuándo defender un punto con firmeza, pero también cuándo tenemos que suavizar nuestra postura para permitir la reflexión, pero sin dejar nunca de mantenernos firmes en nuestras convicciones. Y lo más importante, no acatar imposiciones, ¿no? Imposiciones que vayan, o mandatos, o sistemas que socaven las libertades de los individuos. Todas estas cosas hoy día es que empiezan a llamar obligatorio, ¿no? Los sistemas de crédito social, todo este tipo de cosas que están haciendo para meter estos sistemas de control dentro de nuestras vidas. Y por supuesto hay que tener fortaleza y determinación, o sea, proyectar la fortaleza y determinación en lugar de ser tímido, porque ¿qué es lo que pasa? Una postura firme y decidida, ¿qué es lo que hace finalmente? Disuade a los adversarios. Y apoyar
lo que siempre hemos dicho aquí, porque hay que tener fe, ¿no? A pesar de que todo parece perdido, bueno, apoyar a los candidatos o personas que defiendan a tu país y que prioricen tu país primero. Hacer un escrutinio realmente cuáles son los intereses que tienen. Hay otras naciones involucradas, ¿cierto? Sea cual sea. Esto es muy importante, ¿no? Porque hay que priorizar los intereses de la nación y actuar con estrategia y discernimiento para poder distinguir las acciones reales de estos candidatos de sus palabras. Esto es absolutamente fundamental para poder avanzar. Así que mantenernos firmes, cuidar la comunidad, porque esta guerra sin duda es invisible, pero la victoria será muy real si mantenemos estas acciones vivas y aprendemos a reconocer qué hay detrás de toda esta confusión. Así que este es el resumen que yo quería hacer de este libro fantástico, la guerra que trata sobre la guerra de quinta generación del general Michael Flynn, que tiene esta debilidad que dijimos que necesita de tu consentimiento, necesita que creas esa ilusión, necesita de tu consentimiento para conquistar tu mente y tu corazón. Así que es momento de dejar de tener miedo, es el momento en que vamos a decidir que nuestra integridad vale mucho más que nuestra comodidad, y es ahí cuando el arma del enemigo se encasquilla. Bueno, ¿y sabían ustedes que además se habla de la guerra de sexta generación, que es un tipo de guerra híbrida donde ya la gente hace la guerra utilizando implantes? Esta es una guerra que de partida no se está dando ahora, sino que se va a dar en el futuro. Eso es lo que ya se está estudiando. Pueden encontrar esto en diferentes sitios de defensa, por ejemplo en el sitio de defensa de Pakistán. Es muy interesante leer esto y entender que esta guerra que se desarrollaría en el futuro ya tiene que ver con implantes, con el uso de implantes cibernéticos, de modificaciones genéticas, incluso robótica, inteligencia artificial. Todos estos son conceptos nuevos y se está estudiando conforme estamos hablando. Hay otros programas que hemos hecho hace muchos años que tienen que ver con esto, pero a medida que va avanzando les queremos traer la última información respecto a esto. Así que si quieres apoyar este trabajo y consideras que esta es una vanguardia donde hemos dado información de primera línea durante mucho tiempo, información verificada, bueno, suscríbete hoy a www.contraculturatv.com. Disfruta de todos los programas de Contracultura sin comerciales, sin interrupciones, para que los escuches tranquilamente en la noche o cuando puedas y no tengas que pasar por los comerciales. Además hay una app que es espectacular, que funciona muy bien, el sitio funciona muy bien, y esta es la única manera que nosotros tenemos de que nos puedas apoyar y seguir trayéndote esta información. Si quieres ver las 5 señales sutiles de por qué los gobiernos están colapsando ahora mismo, y la número 1 ya está aquí, porque hay muchas cosas que van a pasar el año 2026, entra ahora y ve nuestro último video, 5 señales sutiles de que el gobierno está colapsando, exclusivamente en contraculturatv.com. Si quieres más, nos vemos al otro lado. Bueno, que sea hasta la próxima, que Dios los bendiga. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Chao.